El tema es acerca de la unidad 3. Van a desarrollar ese pequeño, de ese pequeño cuestionario, de esas dos preguntas, de esos dos temas, de la importancia de los ecosistemas y los factores bióticos y abióticos. Entonces van a hacerme un análisis y hacer un resumen. Recuerden, jóvenes, si lo hacen en computadora, aquí está la forma de hacer. Letra Arial, número 12, espacio sencillo. Y también recuerden justificar, porque a veces me lo presentan demasiado en formato, totalmente, me han presentado resúmenes. Justificar el, el trabajo o el resumen. Pueden hacerlo a mano, aquí está claro, pueden hacerlo a mano si ustedes no tienen la facilidad de usar la computadora, qué sé yo, en el momento, o están usando un celular y les cuesta mucho hacerlo en computadora, entonces pueden hacerlo a mano. Sombrear esto. Van a tomar en cuenta los criterios de evaluación. Voy a darle validar aquí. Quede ya establecido. Bien, entonces, vamos a admitir aquí a alguien más que entró y nos vamos entonces al módulo. ¿Alguien más? Página 39 a la 43. Tengo que admitir a alguien más que entró. Eso es bueno que lleguen a tiempo. Los ecosistemas. Recuerden que un ecosistema es un conjunto de comunidades que se interrelacionan entre sí y con el medio ambiente que los rodea. En un ecosistema, cada comunidad está formada por población de los niveles de organización de los seres vivos. Cada comunidad está formada por poblaciones, cada población está formada por individuos de una misma especie y que todos tienen características propias y características en común. Ya, por ejemplo, una población de elefantes, los elefantes son los individuos, los organismos, ¿verdad? Ellos se unen para formar una población, las poblaciones se unen para formar una comunidad junto con una población de leones, una población de cebras, una población de jirafas y todas esas comunidades de poblaciones se unen para formar un gran ecosistema. O sea que el ecosistema es un territorio muy abarcador que tiene comunidades, que tiene características propias. Un ecosistema tiene características propias. Por ejemplo, un ecosistema terrestre no es igual al ecosistema acuático. No son iguales, tienen diferentes estructuras, tienen diferentes factores bióticos, factores abióticos. Se me corrió la página. Bien, entonces, estos factores bióticos y abióticos, ¿cómo los vamos a determinar? De acuerdo precisamente al ecosistema, de acuerdo al ecosistema. Por ejemplo, cuando es ecosistema terrestre, en el ecosistema terrestre habrán afluentes de agua. ¿Qué piensan ustedes? A ver, quiero escucharlos. En el terrestre existirán peces, digamos. Una pregunta lógica. No, profe. No, exactamente, no existe. Entonces, los factores abióticos son todos los factores no vivos que rodean un ecosistema. Dentro de los factores abióticos se presenta la luz solar, que es la fuente de energía de la mayoría de los ecosistemas. Sin luz solar no hay vida. Abiótico significa que no tiene vida, pero los
factores bióticos que sí tienen vida, no pueden existir sin luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar es la que transmite la energía necesaria para que se transforme en energía química utilizable para todos los seres vivos. ¿Y dónde empieza? Empieza en los organismos autótrofos, los que producen su propia energía a través de la luz solar. Bien, los nutrientes, otro factor abiótico. Los organismos están formados por materia orgánica necesaria para crecer, reproducirse para todas las funciones vitales, para desarrollarse, para que exista en la célula entonces vida. Y esos nutrientes se van a adquirir básicamente primero de lo que producen los organismos autótrofos, que son las plantas. Se inicia con ese metabolismo y eso le proporciona a los seres vivos, les proporciona carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y sulfuro, que son elementos básicos para la vida. Bien, otro factor abiótico, los factores climáticos. La combinación de temperatura y humedad les van a dar entonces el tipo de clima al ecosistema. Por eso es que jamás va a ser igual el ecosistema acuático que el terrestre. Sin embargo, están relacionados, es necesario que interaccionen unos y otros, todas las poblaciones y las comunidades que allí viven en cada uno de esos ecosistemas. El suelo, otro factor abiótico, está formado principalmente por roca fina y minerales. Bien, la base inorgánica se completa, yo diría más bien se complementa con el componente orgánico, formado principalmente por materia animal y vegetal muerta. Y vegetal, materias tanto de plantas como de animales muertos van a complementar el suelo. Todo lo que está allí que es abiótico, que no tiene vida, las rocas, la tierra, entonces se complementa con lo que sí tiene vida luego de morir. Todos los organismos tenemos diferentes características y entre esas está morir. Ya cuando el organismo termina, ¿qué sucede aquí? Entran las bacterias, entran los parásitos microscópicos, entran los insectos, muchos microorganismos que se les llama saprófitos, que viven de la materia muerta, entonces la van a descomponer y la materia se va a transformar y va a ayudar al suelo a enriquecer. Y así continúa la vida. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al final, tanto material inorgánico como orgánico se va a transformar. Otro factor abiótico que va a influenciar en los ecosistemas es el aire. El aire contiene oxígeno y contiene muchos gases necesarios para la vida. Y muchos otros que son tóxicos y otros que han sido creados por contaminación. El agua, factor abiótico, uno de los más importantes en todos los ecosistemas, tanto en el acuático como en el terrestre. Si bien es cierto que son diferentes los ecosistemas, estos dos ecosistemas, también es cierto que sin agua no hay vida. Bien, vamos a pasar acá. Vamos a hablar entonces de los bióticos. Esta imagen que tienen aquí es la imagen de un manglar. Un manglar es un ecosistema de gran necesidad para todo el planeta. Es una gran fuente, rica fuente de nutrientes para muchas especies y de oxígeno para el planeta. Por eso es que los manglares son reserva forestal. Están en reserva y es prohibido talar un manglar. Sin embargo, ellos tienen gran capacidad de reproducirse. Los mangles, existen de diferentes tipos, mangles rojo, mangle negro, mangle blanco. Los mangles de arraigadero que se encuentran en los canales de manglares a través de nuestras costas, antes de llegar al mar, de los esteros, y ellos tienen unas semillas que se anclan al suelo, el fondo del manglar, y nuevamente crecen. Cuando usted va o va en bote o pasea por estos canales de manglares, de repente en un lugar no había nada y de repente usted regresa en unos 6 meses y ya existe muchos árboles de mangle que han nacido. Tienen una gran capacidad de reproducción.
pero también son vulnerables porque allí es donde, por ejemplo, el camarón, muy codiciado, eh, lleva a cabo uno de sus principales etapas de su ciclo biológico. Entonces van y los pescan mucho, los capturan mucho para el consumo y los toman entonces en una etapa pequeña, entonces no se siguen reproduciendo. Entonces debe llevar un control, ¿verdad? Para esto son los controles de pesca, según las leyes. Bien. Los factores bióticos en un ecosistema existen en los factores bióticos, los que tienen vida, se van a clasificar de acuerdo a su función. Por ejemplo, los organismos productores, de eso les hablaba yo. Los productores son los autótrofos. Auto significa yo mismo, ¿verdad? Uno mismo. ¿Qué quiere decir? Capaces de producir su propio alimento. Son los productores primarios. Dentro de este grupo se encuentran algunas bacterias que son fotosintéticas. ¿Por qué fotosintéticas, jóvenes? La fotosíntesis es la que se lleva a cabo por medio de la luz solar y por medio de esa luz solar se producen moléculas que se van a transmitir a otros organismos y que son necesarios para poder vivir, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas verdes. Las plantas verdes transforman la luz solar en azúcares, o sea, en glucosa, que representa fuente de energía. La glucosa en el ser humano, en los otros animales, que son herbívoros, que se comen las plantas, son necesarios para poder vivir. Es una molécula energética y es la base para darle energía a un ser vivo. Bien, el proceso mediante el cual las plantas transforman la luz es denominado fotosíntesis. Después de los productores, que es la base de toda esa pirámide alimenticia, están los organismos consumidores. Son organismos que no pueden producir su propio alimento como los animales. Todos aquellos animales que se alimentan directamente de los productores primarios se denominan consumidores primarios o herbívoros. Aquí entran los grandes animales herbívoros, los que son rumiantes, las vacas, todos los que no comen carne, solamente hierbas, y adquieren de allí la glucosa necesaria para su metabolismo. Por otra parte, los animales que a su vez se alimentan de consumidores primarios se denominan consumidores secundarios o carnívoros. Los animales que se comen, los herbívoros, son carnívoros. Por ejemplo, en una sabana en donde existe manadas de herbívoros, como las cebras, son herbívoras, son herbívoros, como digamos los hipopótamos son herbívoros, pero es un animal muy grande. Digamos, el venado es herbívoro. Cuando llega un depredador, como un tigre, un jaguar, y se come un venado, entonces ese es un consumidor secundario o carnívoro, el jaguar. ¿Eh? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? No me escuchan. Tenemos los organismos descomponedores. Son aquellos organismos que descomponen moléculas orgánicas en moléculas más simples. Los descomponedores principalmente pueden ser bacterias y hongos. Cuando un organismo muere, entonces los descomponedores surgen o se encargan de transformar esa materia muerta en materia necesaria para el suelo. Vamos a pasar acá. De estas páginas de la 39 y la 43, ustedes van a desarrollar un resumen. Ese resumen, jóvenes, puede ser con sus propias palabras. Ustedes leen el texto y ustedes van a resumir. Les pueden tomar palabras claves de su texto, pero van a resumir. No van a copiar y pegar lo que sea, porque les voy a bajar puntos. Aquí, contenido relevante al tema. Voy a ponerles así, y analizado. Y voy a transformar esto de aquí. Ponerle 20 puntos aquí y 20 puntos acá. Porque me están copiando y pegando la información. Vamos a validar y vamos a pasar nuevamente acá.
Bien, vamos a pasar a otras relaciones bióticas. ¿Qué son relaciones bióticas? Pues relaciones que existen entre organismos dentro de un ecosistema. Por ejemplo, existen relaciones que pueden perjudicar a un organismo y beneficiar a otro. Esas son las relaciones parasitarias, cuando hay parasitismo. Una se beneficia y el otro se perjudica. Ustedes saben, por ejemplo, si ustedes tienen un parásito como una bacteria en la piel, ¿quiénes son los perjudicados? Pues usted, el hombre, o nosotros, los seres humanos. La bacteria se va a beneficiar del alimento que adquiere. Vamos a decirlo así, de la piel si hay una herida, ¿verdad? Mutualismo, mutuo significa ambos. Aquí hay una relación beneficiosa para ambos. El beneficio es para ambos. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando un animal se beneficia con la sombra de un árbol, eso es mutualismo. Y el árbol se beneficia, digamos, con la materia orgánica que el animal suelta para poder alimentarse a través del suelo, para poder adquirir eh, nutrientes a través del suelo. Comensalismo. Uno se beneficia sin hacer daño al otro, pero el otro no ni se beneficia ni se hace daño. Bien, estos son tipos de relación simbiótica. ¿Qué es una relación simbiótica? Es una especie de relación en organismos para su supervivencia. En esta parte se les habla de la función que realizan las especies en un ecosistema. Eh, bueno, hipotéticamente se le llama su profesión, se denomina nicho. En un nicho ecológico, en un ecosistema, cada especie tiene un nicho ecológico y lo va a determinar el ambiente donde vive. Por eso es que existen ciertas especies que son endémicas. ¿Cómo así endémicas? Que solamente se encuentran en un lugar. ¿Y qué sucede si se le destruye ese lugar? Se le destruye los árboles, se talan los árboles, entonces esa especie puede desaparecer. Por eso es que hay tanta protección para las especies. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Recuerden que estas actividades ustedes las desarrollan en su módulo. ¿Okay? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, solamente ese taller. O Sí, sea, el solamente tienen parcial este. no, todavía el parcial no lo va a subir. O no tenemos parcial. ¿Ustedes no hicieron el parcial uno? Sí, Ok, no, yo les voy a subir parcial, sí, pero ese se los pongo, como hice el otro, que se lo puse la segunda semana. Digamos, esta semana ustedes hacen su taller o lo hacen durante todos estos días, el día que puedan, y lo suben, ¿verdad? ajá, Así el parcial y eso se los aviso por WhatsApp y por plataforma. Tienen que estar pendientes. Sí van a, ajá, profe. sí, sí van a tener su